Somos estudiantes del 4T2, en lo cual de integrantes Brooklyn Osmani Moncada Sequeira, Larry Uriel Ruiz Cano y Lais de León. En este proyecto se muestran los detalles de realización y construcción de un sistema PID aplicado a Counting. Se usará la tarjeta Arduino Mega. El objetivo principal es controlar una temperatura deseada por el usuario. Para poder comprender mejor el funcionamiento del diseño del circuito, en este caso, se tendrá un diagrama de bloques, en el cual se postula al Arduino Mega como el principal objetivo y cerebro. En este caso se está utilizando una pantalla LCD por comunicación I2C para representar todos los datos que nos interesan. Se utiliza un teclado matricial con el cual se pretende ingresar valores de temperatura a un rango aceptable con el cual la termocúpula se puede adaptar fácilmente y en el cual no nos estamos sobrepasando en ningún nivel. Esto le da una facilidad al usuario final, con el cual él puede ingresar datos en los cuales no tenga que hacer ningún tipo de variación, simplemente se ingresan. El cual es el MAX 6675, que es un módulo lector de temperatura, el cual posee características que son propensas a ser utilizado. Un termopar o termocupla tipo K, dado a las grandes características que serán descritas en un futuro de este, que permite unas lecturas de temperatura, en este caso bastante fidedigna. El elemento controlar con el que nosotros estamos trabajando, en este caso para poder hacer la representación del control PID de un elemento que se calienta con corriente, es el cautín. Este tipo de aplicaciones del control de PID se va a poder ver adelante, que tiene la capacidad de ser escalable. La etapa de control, el elemento que abre y cierra o que permite en este caso mantener el control del PID, es el control del triac, un elemento bastante importante, y para poder mantener completamente todo este control se utiliza un detector de cruces por cero, que se verá más adelante el funcionamiento de este. Muy bien, se había mencionado de que este tipo de proyecto, un control PID de temperatura, es escalable, y así es, tanto el funcionamiento como las practicidades que este ofrece ayudan a permitir a que se pueda adaptar a casi cualquier esquema, a casi cualquier ambiente y a casi cualquier dispositivo. Casi cualquier dispositivo que requiera tener un control mínimo de temperatura a niveles lo suficientemente concretos requieren tener, en este caso, sensores que permitan siempre tener un control preciso. Y aquí es donde entra este tipo de sensores y este tipo de controles, en este caso el control PID. Se puede utilizar en ambientes industriales en donde se requiere siempre que las máquinas estén trabajando a niveles lo suficientemente controlados para evitar desastres, para evitar daños, e incluso a muchos tipos de equipos electrónicos en los cuales no se puede sobrepasar niveles de calor, y para eso se necesita activar otro tipo de dispositivos. Pero la idea, gracias a las características que tiene el termopar y el módulo que se está reutilizando, tiene la capacidad para poder atender ambientes industriales. Muy bien. Dentro de los elementos de los que vamos a hablar se encuentran los siguientes elementos: el optoacoplador, el termopar y su módulo, y el MOC 3021. A continuación se procederá a explicar lo que es el termopar que se estará usando junto con el módulo. En este caso explicaremos que un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. Cuando esta unión de los dos metales se calienta o se enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura, lo cual es lo que permite la lectura de la misma. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como alambre. Se sabe de que los termopares están disponibles en distintas combinaciones de metales, siendo los más usados en la industria por calibraciones los tipos J, los tipos K y los tipos T. En este caso nosotros estaremos usando el termopar tipo K debido a que, aparte de ser el más popular, tiene un rango de temperatura bastante amplio y es de muy bajo costo. El termopar tipo K tiene un conductor positivo de níquel cromo y un conductor negativo de níquel aluminio. Esto corresponde a la unión de los dos tipos de alambres que contiene, ¿sí? Existen calibraciones tipo R, SB, G, C y D de alta temperatura, los cuales permiten poder optimizar este tipo de sensor. Acompañado a esto, nosotros estaremos utilizando el módulo MAX 6675, el cual es el convertidor analógico digital especializado para termopares tipo K. Con este estaremos enviando la señal hacia nuestro Arduino, facilitando así debido a que tenemos una comunicación SPI unidireccional. Esto debido
a que el MAX6675 solamente tiene la capacidad para poder enviar datos, pero no es necesario recibir ninguna información de parte del Arduino. Dentro de este pequeño circuito se encuentra una electrónica necesaria para poder amplificar, compensar y convertir a digital el voltaje generado por el termopar, lo cual es una tarea muy sencilla a la hora de poder conectar un microcontrolador para hacer la lectura de la misma. Entre las especificaciones que contamos con este módulo MAX6675 tenemos de que tiene una resolución de 12 bits, una medición de hasta 1024 grados, una alimentación de 3.3 a 5 voltios para encontrar uno lógico, una frecuencia máxima de 4.3 MHz, esto correspondiente a la señal de reloj, y también contiene un consumo máximo de 1.5 mA. La comunicación SPI que se registra es bastante sencilla. El chip selector se pone en estado bajo, iniciando así una señal de reloj, que esta es la que permite la transmisión de los datos desde nuestro pin SO hasta nuestra entrada de nuestro microcontrolador Arduino. Primero que nada, el octoacoplador. El octoacoplador es un elemento que nos está ayudando en este caso para poder mantener alejadas a las corrientes de alto voltaje de las corrientes de bajo voltaje, en este caso que serían del elemento del Arduino. Dado que se requiere en este caso poder controlar corriente alterna, poder controlar corrientes que son hasta cierto punto peligrosas, se requieren este tipo de elementos que son aislados, en este caso están aislados y el único método de comunicación es por luz. Se utiliza un LED y un fototransistor, el cual conduce o deja de conducir dependiendo del nivel de excitación del primero. Es un modelo bastante sencillo y este es el funcionamiento de un octoacoplador, un elemento bastante útil que nos permite controlar equipos a altas tensiones sin necesidad de recibir ningún tipo de daño. El siguiente que se está utilizando es el MOG3021, que es básicamente parecido al octoacoplador, con la diferencia de que este tiene un DIAC a la salida. Un DIAC es un elemento, en este caso, que sería un diodo de corriente alterna. Es un dispositivo de 4 capas en antiparalelo. Es un tipo de diodo de 4 capas en antiparalelo que permite la conducción de la corriente alterna siempre y cuando se cumpla una condición, que se supere una corriente de umbral. Este tipo de dispositivos son usualmente utilizados para los triacs, dado que estos necesitan una puerta de disparo, un gate con el cual se hace la conexión, la conmutación, y por ende se necesita siempre este tipo de dispositivo dado las características que estos ofrecen, dado que pasa un efecto bastante curioso en los elementos triac. Estos pueden llegar a tener una forma de onda controlada por su ángulo de disparo, pero no son muy coherentes o congruentes con las formas de ángulos de disparo, en este caso con las formas de ondas a la salida de este dispositivo que se encuentran en los diferentes cuadrantes. Es por esto que el DIAC es un elemento que se utiliza para poder poner orden y sacar un tipo de onda lo suficientemente parecida para poder controlar de mejor manera las corrientes alternas. El TRIAC se podría decir que es el corazón del proyecto, no directamente en la parte lógica, porque de esto se está encargando el Arduino, de la parte de la programación, que es el corazón, la parte lógica, sino directamente a la parte de potencia. Es la que hace la comunicación que permite al Arduino controlar, en este caso, lo que sería el elemento que nosotros necesitamos tener los valores de temperatura adecuados. Este sería directamente el TRIAC. El TRIAC es utilizado ampliamente para poder controlar elementos de corriente alterna. Se utilizan en diferentes tipos de motores y para la variación de velocidades, y es un principio bastante simple en el cual se utilizan dispositivos de 4 capas. Se parte de la premisa de los tiristores, dispositivos capaces de poder pasar corriente alterna y controlarla mediante un disparo. En este caso el TRIAC está compuesto por 2 tiristores en antiparalelo, y esto permite que se pueda pasar en las 2 formas de onda. Pero pese a que se pueda pasar las 2 formas de onda, este tipo de elementos tienen polaridad, por ende se debe de meter la corriente alterna por un lado y esperar que salga por otro, y si se hace de manera inversa se puede esperar que este no conduzca. Se necesita también en este caso en el disparador un elemento resistivo para poder dejar pasar
una pequeña excitación con la cual se pueda abrir y cerrar las veces necesarias en el tiempo con el cual se pueda mantener el control. Se tiene que tomar énfasis en este caso el tipo de onda que se está sacando y el tipo de momentos o ángulos con los que se puede trabajar, en este caso para poder determinar la potencia o quizás la energía con la cual se puede llegar a trabajar un dispositivo. Por eso que se puede lograr en este caso la variación de velocidad de un motor, porque simplemente se va disminuyendo la forma de onda o se va aumentando la forma de onda dependiendo del ángulo del disparo. Para poder tener una forma de onda mucho más precisa, ya se había comentado que se está requiriendo el uso de los elementos llamados TIAC, que son elementos de corriente alterna que permiten una señal de onda mucho más pareja. Fuera de esto, estos elementos son elementos que se pueden controlar solamente por un tipo de análisis, por decir así, o no son elementos que se puedan controlar fácilmente con PWM, dado que se necesita tener cierto tipo de ritmo a seguir en este caso, y por eso es que se utilizan elementos diferentes como los detectores de cruces por cero que se verán a continuación. La modulación de posición de pulso o PPM, en la cual por lo general la señal en alto es la que se mantiene siempre estable y la señal en bajo es la que está cambiando. En este caso, muy bien, el detector de cruce por cero no es nada más que la unión de un puente rectificador de diodos, el cual saca una forma completa pero sin utilizar un capacitor como filtro, dado que lo que se requiere son los picos altos de subida y los picos bajos, que en este caso son muy pocos, y al tener una forma de onda completa se puede llegar a tener el doble de la frecuencia. Por ende, lo que se necesita son esos pequeños instantes en los que se está pasando por cero para poder llegar a tener y coordinarse con la señal de corriente alterna, y por este medio poder llegar a hacer diferentes tipos de ajuste de periodos para poder controlar en este caso lo que serían los periodos de salida de la corriente alterna, para poder controlar los ángulos de disparos necesarios para este elemento llamado TRIAC, que nos permite poder sacar la intensidad lo máximo posible de una onda senoidal, o lo mínimo dependiendo de lo que nosotros querramos, y por lo general se utilizan delays o simplemente dejar pasar la forma de onda que nosotros requerimos, pero con ciertas variables o periodos de tiempo. Este tipo de dispositivos nos ayudan a controlar todo lo que se pueda conectar a la red, y de este modo se pueden controlar los disparos del TRIAC. En este A continuación se procede a explicar lo que es el controlador PID. El controlador PID es un mecanismo de control simultáneo por alimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. El algoritmo de control PID consta de 3 parámetros distintos que corresponden a sus siglas: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor proporcional depende del valor actual. El integral depende de los errores pasados. Y el derivativo es una predicción de los errores futuros. Esto se puede ver claro en la fórmula de la ley de control establecida para tiempo discreto. A continuación se procede a explicar de una manera más detallada de lo que es la parte proporcional, la cual es la que consiste en el producto entre la señal de error y la constante proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a cero. El integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario provocado por las perturbaciones exteriores, y las cuales no pueden ser corregidas por el control proporcional. Y finalmente tenemos la parte derivativa, la cual se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. El error podemos definirlo como que es la desviación existente entre el punto de medida y el valor que consideramos como nuestro set point. En resumidas cuentas, se dice que es la resta entre
nuestro punto que estamos ajustando con respecto a nuestra salida. Entre esto también utilizamos valores de ganancia, conocidos como ganancia proporcional, ganancia integral y la ganancia derivativa. Conociendo esto, lo que es ya el control proporcional, integral, derivativo, procedemos entonces a explicar cómo es la obtención de los datos que se utilizaron en este proyecto del sistema de control PID. Para esto primero recurrimos a lo que es simular un horno, el cual hace la función de nuestro cautín con el 20% de lo que es su máxima capacidad que le estamos inyectando. Recordemos que estamos trabajando con una corriente alterna a 120 voltios. Por lo tanto, el 20%, vamos a ajustarlo aquí, corresponde a 24 voltios. A continuación se presentan lo que son las constantes que pusimos en nuestro horno. Nuestra temperatura ambiente la ajustamos a 25 grados, que sea el punto de arranque a la hora de la simulación. La resistencia térmica de ambiente, lo común siempre es ponerlo a 0.7. La constante del horno, del tiempo, lo vamos a ajustar a 10 segundos. La constante de tiempo del calefactor también a 1 segundo. Y estamos ajustando nuestro coeficiente de temperatura a 0.005. Esto significa que nosotros estamos buscando una salida de 0.005, lo que equivale a 5 milivoltios por cada grado que vaya a aumentar en la simulación. Y finalmente ponemos la potencia de lo que es el calefactor a 30 watts, debido a que el cautín que se utilizará será de 30 watts. Para poder simplificar y obtener resultados mucho más óptimos, empezaremos la simulación con nuestro switch abierto para luego poder hacer nuestra sintonización de Ziegler-Nichols de una manera mucho más efectiva. Así que para ello procederemos entonces a simular nuestra gráfica. Esperamos unos cuantos segundos para luego poder hacer la sintonización, y es entonces cuando nosotros empezamos y cerramos nuestro switch. Llegado a este punto, hemos terminado nuestra primera simulación. ¿Y qué es lo que obtenemos con esto? Obtenemos la siguiente gráfica. Aquí lo que nosotros estamos observando es nuestra función de transferencia de nuestro horno, el cual hace de nuestro cautín. Lo cual nosotros tomamos esta gráfica que acabamos de encontrar y procedemos a realizar la sintonización por el método de Ziegler-Nichols, el cual se presenta a continuación. En este método nosotros lo que buscamos es el punto de la pendiente para poder encontrar nuestro retardo y también el tiempo en el cual tarda para poder encontrar nuestros valores necesarios para poder realizar nuestra sintonización del PID por el método de Ziegler-Nichols. Así que tomamos esta gráfica y sacamos la pendiente, poder obtener el retardo y luego el tiempo de ajuste, que sería nuestra variable T mayúscula. En esta imagen podemos observar que tenemos aquí montado nuestro sistema PID. Como se mencionó al inicio, es un sistema de realimentación que consta de 3 partes. La parte proporcional, la cual es esta parte de aquí. La parte integral, que corresponde a esto. Podemos ver también que aquí está representado, y nuestra parte diferencial, que aquí también está representado. En esto nosotros metemos nuestros valores, 11.17, como lo hemos encontrado. Aquí tenemos este valor y aquí finalmente este valor. ¿Qué es lo que hacemos acá? En esta parte nosotros simplemente ponemos cuánto es la salida que nosotros deseamos tener. ¿Cómo obtenemos esa salida? Haciendo un inverso de 1 sobre nuestra salida que deseamos.
Llegado a esto, procederemos entonces a realizar nuestra simulación para obtener nuestra salida y confirmar si nuestro sistema PID está correcto con los cálculos que hemos realizado hasta este momento. Así que procedemos directamente con Simulate Draft y esperamos hasta que este resultado salga. Bien, ahora que esta simulación ha terminado, procedemos a revisar estos resultados, que es lo que nos interesa en sí. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, esta es la gráfica óptima del PID, el cual tenemos nuestro pico más alto, nuestro pico más bajo, y podemos observar que a un tiempo de aproximadamente 90 segundos es cuando empieza a estabilizarse la señal y obtenemos un valor constante de nuestra salida, la cual la podemos ver aquí, y este es el valor que nosotros inicialmente pusimos acá. Nosotros tuvimos 1 entre 200, obtenemos 0.005. Llegado a este punto, entonces nosotros podemos decir que nuestro sistema PID está funcionando correctamente. Una vez ya aplicada la teoría, se procedió a montar cada uno de los circuitos en tabla de nodos para obtener los resultados, en el cual se pudo obtener un contador, en este caso el detector de cruces por cero, que se realizó con Arduino. Nos apoyamos también de muchas imágenes de osciloscopio y también imágenes de la red, con la cual pudimos llegar a tener valores parecidos en el osciloscopio de Proteus, en este caso de los ángulos de disparo con los delays, y también se estuvieron probando cada uno de los componentes, como en este caso lo que estuvimos utilizando de el octoacoplador y la señal que se puede ver a la final. Entonces se decidió después de este punto utilizar tarjeta PCB, donde se puede ver que se hicieron las respectivas pruebas en protoboard, y después de esto se pasó al uso de las tarjetas PCB. Ya aquí ya se puede ver el resultado final, en el cual se llegó a obtener de cada una de las tarjetas, y este fue el proceso directamente que se estuvo sometiendo. Y una vez ya mostrado esto y explicado esto, se va a proceder a mostrar la parte ya funcional del proyecto, la parte demostrativa. Acá podemos observar el montaje físico del proyecto del cual anteriormente se ha estado presentando mediante la teoría y mediante todos los recursos que se están utilizando para la elaboración del mismo. Entonces acá podemos observar que tenemos nuestra pantalla LCD, tenemos los componentes que hemos mencionado, lo que es nuestro optoacoplador, nuestro triac, la resistencia, el puente rectificador con sus salidas, sus entradas, su fuente, nuestro cerebro. Tenemos aquí nuestro cautín, y para efectos visuales y que se logre apreciar mejor, vemos el efecto que está causando en el cautín mediante un bombillo para simular también y que se logre apreciar el encendido y el apagado del triac. Podemos ver que aquí tenemos en nuestra pantalla LCD un contador, que es nuestro contador de cruces por cero. Tenemos nuestra temperatura, la cual estamos alrededor de unos 31 grados. Tenemos nuestro punto de ajuste. Este punto de ajuste es puesto aquí mediante este teclado matriz, este teclado rígido, y tenemos nuestro error. Aparte también tenemos en la pantalla un punto llamado set, que es el cual se va a poner a continuación. Podemos observar que al presionar la tecla D nos marca un error, puesto que este no es un dato válido a la hora de poder ingresar. Y también, si nosotros nos excedemos en la cantidad de valores que queremos ingresar, como se está mostrando a continuación, observamos que se reinicia en la pantalla. Por lo tanto, es necesario ingresar un valor válido para poder ser seteado en nuestro microcontrolador.
En este caso, estos valores, como se ha dicho ya nuestro compañero, son seteados y no se puede ingresar un valor demasiado alto porque no se puede admitir valores más altos de lo que la termocupla puede medir. Por eso que se resetea, e incluso si se manda a imprimir un valor demasiado alto, siempre va a llegar a resetearse sin ningún cambio. Siempre para ingresar un valor se tiene que confirmar con D. Ese es el propósito de la tecla, y es por eso que si se ingresa primero esta va a tirar un error, y lo que necesita es que se ingrese un valor específico. Muy bien, se va a proceder en este caso a la etapa donde vamos a explicar el funcionamiento del PID. Ya lo decía nuestro compañero, esta es la etapa de potencia, y aquí tenemos nuestro elemento controlar, que es un cautín, y para efectos visuales, para ver cuándo se está encendiendo y apagando, en este caso se tiene que llegar a decir que se está controlando el triac por ángulo por disparo directamente, no por ángulo, dado que la función que se estuvo utilizando de la librería del PID no permitía tanto así ese tipo de cambios, sino que era básicamente estar fluctuando en 2 o 3 estados. Por ende se va a setear un valor que sea válido. En este caso elegimos el valor de 100, ingresamos el dato. Una vez ya se está el set point y ya puede empezar a medir el valor de error. Por ende, lo que empezaría a funcionar primero sería el bombillo. Como se puede ver, ya cuando se ingresó el valor, en este caso de lo que sería nuestro set point, se imprime el valor de 100 grados, que fue lo que se ingresó. El error empieza a contar. Tenemos un error de 55 grados, necesita calentarse, en este caso el cautín, para llegar a ese valor. Un comentario a destacar es que, por ejemplo, el valor del cautín, cuando él asciende y el PID llega a cerrar o apagar el sistema, él sigue calentando, dado que las resistencias internas todavía mantienen calor y lo exteriorizan. Se podría decir que hay cierto periodo de tiempo en el cual las resistencias transfieren el calor hasta el chasis, se podría decir. Recomendaciones con respecto a la construcción de este elemento es siempre utilizar un DIAC. Nosotros utilizamos el MOC 3021, el cual ya poseía en este caso el DIAC, y por ende nos facilitaba bastante lo que sería el control de este mismo. En este momento podemos observar de que nuestra temperatura se encuentra en 110 grados, pero también sabemos que nuestro set point de 100 grados. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, anteriormente se explicó en la gráfica del PID de que esto que está ocurriendo es normal, puesto que la gráfica tiende a tener un pico máximo para poder luego empezar el proceso de estabilización. A pesar de que el bombillo está apagado, la temperatura sigue subiendo, pero ya viene dentro de poco el momento en el cual el sistema tiene que empezar a descender para empezar con como lo antes mencionado, el proceso de llegar a nuestro set point o nuestro punto de ajuste. Vemos que la temperatura actualmente ya empieza a descender, el error por lo tanto también empieza a descender. Para esto lo que se hará será poner una cámara rápida para no quitar tanto el tiempo. Muy bien, llegamos a los 100 grados y como observamos empieza a descender la temperatura, empieza a parpadear el bombillo porque viene el proceso de reajuste. A continuación mostraremos otra cámara rápida para poder ver el proceso de cómo se desarrolla el cambio de temperatura. Perfecto, en este punto vemos que ahora no tardó casi nada de tiempo para poder llegar a nuestro punto de ajuste. Observamos entonces en conclusión de que nuestro microcontrolador Arduino, dada la programación de nuestro sistema de control proporcional integral derivativo, está funcionando en perfecto estado. Y esa sería la explicación, y aquí acabaríamos completamente con los procesos. Muchísimas gracias. Muy bien, toca ahora explicar lo que se hizo en la programación. Muy bien, primero que nada se agregó la librería de KPAD, la librería del PID y la librería del MAX 6675 y también la librería I2C, en este caso por lo que estamos controlando. Se están agregando también variables, bueno, en este caso hay una variable analógica que en un inicio se utilizó un potenciómetro para poder ver los cambios que se realizaban, en este caso los ángulos de disparo. Se integran en este caso
valores de posición, valor de contador y los valores de salida para la comunicación SPI, en este caso del termocupla, del termopar, del MAC 6675. En esta etapa de la programación que aquí tenemos marcado, es lo que nosotros utilizamos, nuestra librería para el control PID, y en esta se nos pide de que montemos los valores de nuestras constantes, ya sea la proporcional, la integral y la derivativa. Así que procedemos a ingresar los datos que hemos obtenido previamente, ya explicadamente, el proceso de sintonización de Ziegler-Nichols. Montamos nuestras variables, la cual esa sería nuestra entrada que va de nuestro sistema. Este sería lo que nosotros estamos recibiendo, nuestra salida, que es el punto que queremos llegar, y nuestro set point, que es nuestro punto de ajuste. Entonces, en esta etapa es donde se realiza el proceso de control. Aplicamos la función propiamente de la librería PID, llamando a nuestra función myPID, y montamos las variables que hemos estado usando para poder realizar el proceso de control del sistema. Una vez explicado cada uno de estos datos del controlador PID, se empieza a mostrar rápidamente sobre los valores que tenemos, en este caso para mandar a llamar a la pantalla, y también para el teclado. En este caso se definen las filas y las columnas. Al inicio se hizo una comunicación serial, pero no es tan necesario porque se estaba mandando a imprimir, pero con una pantalla LCD distinto. Se declara el pin 8 como la salida para el triac y el pin 3 como entrada para el contador de cruces por cero. Se mandan en este caso a la función del PID a que se active automáticamente. Y aquí directamente donde se estaba explicando lo del video de explicación, que se decía de que si nosotros ingresamos valores que sean iguales a AD, se manda un error, y en este caso lo que se hace es tomar el valor en ASCII y se le resta 48. En este caso el valor de D mayúscula menos 48 resultó 20, quiere decir que era al inicio 68, y así pasaba para cada uno de los valores. Entonces siempre a los valores con una variable se le restaba lo que se necesitaba, en este caso los 48, para tomarse como un número entero, y así hasta tomar todos los valores, hasta poder tener una pequeña condición, y estos valores que al final salían eran llamados set point. Para la parte del termopar se manda a llamar la función y se hace el cómputo del PID. En este caso se manda a imprimir los valores y se hace un pequeño delay con el cual se puede llegar a trabajar de 150, en este caso milisegundos, para tener los valores propensos o los valores específicos de la temperatura. Estos valores de analógico eran valores que se estaban utilizando al inicio, pero después ya no se utilizaron, y al final del día lo que se manda es imprimir en todo caso el valor de digital write, pero lo que está en el programa sería esto básicamente. Esto es porque se estuvieron haciendo algunas pruebas, pero este es el valor final, donde la salida es un ciclo que está cambiando tanto en cruces por cero, y lo que hace es complementarse con los contadores de pasos por cero para poder agregar una señal con la cual se pueda manipular en tanto un poco el periodo, pero se podría decir que se manipula en parte del periodo, pero está trabajando en estados de disparos del triac, y al final del día esos serían los valores que se están asignando, y lo que hay abajo son simplemente registros con los que se ayudan a mantener una señal más fidedigna, en este caso de lo que sería el control del PID, y esta sería toda la programación que fue requerida.